Vamos a prepararnos para meditar en la palabra del Señor y continuar con esta serie de temas, con la ayuda de Dios, culminar estos temas. Y uno de los últimos temas que hemos estado mirando es lo que significa el pecado de muerte, o lo que es el pecado imperdonable, ya llegando a un grado más profundo, o el pecado contra el Espíritu Santo, que es precisamente el tema que nos acompaña en esta mañana, la continuación de los temas que hemos estado mirando. Y dice la palabra una vez más aquí en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El Señor especifica en este pasaje algo muy claro, muy grave, muy serio, muy severo, y habla de un pecado tan grave, tan serio, tan delicado, que dice que este pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. No hay más perdón para la persona que comete tal pecado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estuvimos mirando ya los primeros puntos de este tema, mirando que el hablar de la blasfemia contra el Espíritu no es algo diferente a blasfemar contra Cristo. Ya lo vamos a mirar en unos momentos más. Pero sí miramos que está hablando no de dos seres distintos, sino de dos etapas, dos momentos. Está hablando de Cristo antes de su muerte, siendo que ahí se podía hablar contra él, blasfemar, lo iban a insultar, lo iban a bofetear, lo iban a clavar, lo iban a escupir, lo iban a maldecir, y él iba a perdonarlos, terminando clavado en aquella cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí la clave es: no saben lo que hacen. El Señor extendió esa oración: Padre, perdónalos, no tomes en cuenta lo que dicen, no tomes en cuenta ninguna de esas blasfemias de que me escupen, me maldicen, me maltratan y me hacen y me deshacen y me clavan y me están matando en esta cruz. No les tomes en cuenta nada, perdónalos. ¿Y por qué? Porque no saben lo que hacen. Óigame, pero humanamente hablando, bien que sabían lo que hacían. Es decir, no eran personas que estaban fuera de su mente y que no entendían lo que estaban haciendo. Ellos sabían claramente que estaban matando a un hombre, y que este hombre era un hombre justo, bueno, que no había hecho sino cosas buenas en el desarrollo de su ministerio. No obstante, aunque lo conocían físicamente, ellos decían: ¿que no es este el hijo de María? ¿Que no están sus hermanos ahí juntamente con su madre? ¿Que no es su padre José? ¿Que no viene de Nazaret? Y comienzan a hablar de su humanidad. Entonces lo único que ellos identificaban era la humanidad de Jesús. Solo lo identificaban como hombre. Pero cuando Jesús muere y va a la sepultura y resucita de entre los muertos y asciende a los cielos, dice que Él desciende una vez más, porque Él promete y dice: no los dejaré solos, voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los siglos. En otras palabras, siempre voy a estar a su lado. Pero ¿cómo es que el Señor está a nuestro lado? ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén, el Señor está en este lugar. Bueno, si alguien dijera: ¿y cómo es que puede estar en este lugar? Y no solamente en este lugar, está aquí, está en México, está en China, está en Guatemala, está en El Salvador, está en Honduras, está en Europa, está en todo el mundo al mismo momento. Está en los cielos, está en la tierra, está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Como espíritu está en todo lugar. Como un ser físico no está en todo lugar, porque como cuando se encarnó en Cristo, Dios encarnado en Cristo solamente estaba en un lugar, pero en espíritu está en todo lugar. Amén. Entonces Dios en espíritu, Jesús en espíritu está entre nosotros. No le vemos, no le tocamos, pero lo sentimos y le creemos, porque Él prometió estar con nosotros en medio nuestro. Donde dos o tres se congreguen, se reúnan en su nombre, Él
dijo: ahí estaré yo presente, ahí estaré cuando invoquen mi nombre, ahí estaré yo presente, cuando hablen de mi palabra, ahí estaré yo presente, cuando oren por un enfermo, ahí estaré yo presente. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Significa, estamos diciendo, Él es el que lo va a hacer. Cuando venimos orando por alguien y decimos: en el nombre de Jesús oramos para que sea sano, lo que estamos diciendo, en otras palabras, no vengo yo confiando en que yo tengo poder, en que yo tengo esto o lo otro para sanar un enfermo, o para libertar un endemoniado, o para que un problema se resuelva. No, venimos invocando a aquel que prometió estar con nosotros, diciendo: Él está presente. Y como Él está presente, Él es el que sigue sanando, Él es el que sigue liberando, Él es el que sigue restaurando. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. El que sanaba sigue sanando, el que salvaba sigue salvando, el que restauraba sigue restaurando. Él no ha cambiado, aleluya. El que cambia es el hombre. Cristo no cambia, Él permanece igual desde la eternidad hasta la eternidad, amén. Entonces debemos de entender que cuando, o para que una persona blasfeme contra Cristo, como dice aquí la palabra, o contra el Espíritu Santo, lo que está diciendo es: el que blasfeme contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu de Dios, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero está hablando de aquel que ha conocido a Jesús en espíritu, aquel que ha conocido a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren, aleluya. Entonces estamos hablando de conocerle en espíritu, no simplemente una religión, una tradición, una costumbre. Todos conocen a Dios de esa manera, pero no todos conocen a Dios en espíritu. A Cristo en un crucifijo, en una imagen, en un lugar, en una película, etcétera. Cualquiera conoce a Jesús de esa manera. Pero para blasfemar contra Él, para que se cuente como una blasfema, como un pecado imperdonable, no puede ser antes de conocerle en espíritu, porque todo aquel que no le conoce en espíritu verdaderamente tiene todavía oportunidad de arrepentirse y de ser perdonado. Pero dice que aquel que le ha conocido en espíritu, dice que no tiene ya más perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora vamos a mirar precisamente, estamos hablando qué es o cómo se peca contra el Espíritu Santo, cómo se blasfema contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu es maldecir al Espíritu, es hablar mal, no solamente del Espíritu, sino de Cristo o de Dios en general. A lo mejor no menciona la palabra Espíritu, pero maldice a Dios. Y después de haber conocido a Dios en espíritu y de conocer y saber quién es Él, hay un riesgo de que usted pueda incurrir en blasfemia contra el Espíritu Santo, contra Dios que es espíritu. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora veamos entonces y entendamos algo muy importante de parte de Dios. Vamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miramos a un siervo de Dios, un hombre de Dios, llamado Saulo de Tarso antes de convertirse, y llamado Pablo o el apóstol Pablo después de convertirse. Y este hombre testifica y da su testimonio y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Este hombre dice: agradezco a Dios porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo es lo que dice el versículo 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad.
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué precioso. Entonces, ¿quién era el apóstol Pablo antes de convertirse? Era un perseguidor de la iglesia. Era un blasfemo, dice la palabra. Y si él dice que era un blasfemo, es porque era un blasfemo. Al atreverse a perseguir a los cristianos, era un azote, era un peligro, era el peligro más temible de la iglesia cristiana primitiva. Dice la palabra que los agarraba, los encarcelaba, los golpeaba, los torturaba hasta hacerlos renegar de su fe. Era un hombre terrible el apóstol Pablo. Él dio sus votos cuando mataban a Esteban. Pusieron sus ropas delante a sus pies, como diciendo: tú eres el que nos acreditas y tomas la responsabilidad de lo que vamos a hacer. Y Pablo, siendo Saulo de Tarso, era aquel hombre, un hombre terrible, un hombre tremendo, un hombre despiadado en cuanto a la iglesia cristiana. Pensabas que estaba sirviendo a Dios porque él honraba su religión y no conocía al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Conocía religiosamente, por supuesto, aún hasta la misma palabra, porque él venía de acuerdo a toda la tradición de los judíos del pueblo de Israel. Y él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él era fariseo de fariseos, o sea, un hombre preparado, conocedor de las cosas de Dios. Pero es triste que alguien conozca de Dios y no conozca a Dios. Mucha gente puede conocer de Dios, pero no a Dios. De Dios se conoce con el intelecto, a Dios solo con el espíritu se le puede conocer. Cuando de espíritu a espíritu hay una relación, hay un encuentro, hay una comunión, hay aquella relación e intimidad. La Biblia lo dice de esta manera: el que se une al Señor se une en espíritu, y un espíritu es con el Señor. El que se une al Señor no se une en carne, no se identifica en su carne o en sus emociones o en sus pensamientos, porque no puede uno relacionarse con Cristo de esa manera. Pero es el espíritu, de espíritu a espíritu. Es el espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, aleluya. Es el espíritu el que clama: Abba Padre, papá, tú eres mi papá, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. En ti confío, mi alma se goza en tu presencia, descansa en tu presencia. Tú eres mi papá, Abba Padre, papito lindo, es la expresión Abba Padre. Entonces eso nadie lo puede decir con libertad, sino aquel que lo hace por el Espíritu, porque es por el Espíritu de Dios que está en nosotros que nos identificamos con Él como nuestro Padre. El Espíritu de Dios es la única evidencia y esencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Dijo Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero todo el que tiene el Espíritu de Cristo es hijo e hija de Dios. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la religión diga, no importa lo que nadie diga, el Espíritu me lo muestra a mí en mi interior. Lo lindo del testimonio del Espíritu es que el testimonio del Espíritu no depende de lo que dice la gente. Depende de lo que dice Dios, a lo íntimo del corazón, a lo íntimo del espíritu, a la conciencia. Dios habla y le muestra a uno quién es uno, lo que es uno. No es alguien más que me lo dice. ¿Sí me explico, hermanos? Las relaciones con Dios, cuando vivimos solamente por la aprobación de los hombres, esa es religión. Solo quiero que me aprueben los hombres, que los hombres me digan quién soy, que los hombres me digan esto y me digan lo otro y me marquen mi identidad. Esa es religión. Cuando los hombres te tienen que decir lo que eres y lo que puedes y lo que tienes. Pero cuando tienes una relación verdadera con Dios, no son los hombres los que te lo dicen, los hombres te lo confirman, pero es Dios quien te lo dice a tu corazón, a tu espíritu, el Espíritu de Dios a nuestro espíritu uniéndose y ahora dando testimonio de quiénes somos, de lo que somos y de lo que Dios es en nosotros, para gloria de su nombre. Dale un aplauso al Rey, porque Él está presente en este lugar. Yo siento al Señor en este lugar, siento su espíritu moviéndose en este lugar, siento su libertad en este lugar, aleluya. Él está presente, bendito su nombre, aleluya. Aleluya, Él es lindo, Él es precioso, amén. Oiga, entonces, dice la palabra que el siervo de Dios Pablo, antes de convertirse en Pablo, era Saulo de Tarso. Y dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor
e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo mismo que Cristo dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el no saber lo que hace una persona no está hablando de las facultades mentales o físicas, de que es una persona fuera de sí. No, ellos eran personas con sus 5 sentidos bien funcionantes. Pero dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no conocían en espíritu aquel hombre, aquel ser que estaban clavando en aquella cruz. Pensaban que era el hijo de un carpintero, pensaban que era un hombre atribuyéndose los atributos de Dios para sí mismo, y no entendían que no se atribuía lo que no debía, sino que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el mismo Dios de los cielos manifestándose en aquella humanidad, en aquel cuerpo, en aquella carne, manifestándose. Entonces miramos cómo el apóstol, él blasfemó. Quiere decir que para que sea una blasfemia imperdonable, no puede aplicarse a una persona que no ha conocido a Cristo o a Dios en espíritu. ¿Sí me explico? Si es porque si fuera de esa manera, si cualquiera que blasfemia no tuviera perdón, pues Pablo tampoco hubiera tenido perdón, porque él también fue un blasfemo. Él también blasfemó, pero fue recibido a misericordia. ¿Por qué fue recibido a misericordia? Porque lo que hizo, lo hizo en incredulidad, lo hizo en incertidumbre, lo hizo porque no conocía, en ignorancia. Entonces él estaba en este lado de la cruz, en la ignorancia. No había pasado por la cruz, no había conocido a Jesús, no había sido lavado por su sangre para poder conocerlo en espíritu y en verdad. Entonces, estando de este lado de la cruz, estando antes de recibir a Jesús verdaderamente en el corazón como Señor y Salvador, y conocerlo en espíritu y en verdad, una persona aún cuando ha blasfemado puede ser perdonada. No digo que lo es automáticamente, porque si no se arrepiente se va a ir al infierno por ese pecado y por todos los demás. Pero si esa persona se arrepiente, esa persona recibe perdón como Pablo. ¿Por qué? Porque lo que hizo, lo hizo en ignorancia. No, pero sí tenía sus 5 sentidos. Aquella persona, hermano, era una persona religiosa, sí, sería religiosa como Pablo lo era, pero lo hizo en ignorancia porque ignoraba quién es realmente Jesús, quién es Dios en espíritu. Uno cree conocer a Dios por la religión. Yo por muchos años creía conocer a Dios, creía estar sirviendo a Dios, incluso desde mi juventud, desde mi niñez, cumpliendo con todos los rituales, con todo lo establecido. Vengo de una familia de raíces profundas religiosamente, donde desde niño nos instruyeron en todo lo que viene siendo los pasos a dar y la manera religiosamente de honrar a Dios. Pero cuando vine a conocer en espíritu a Dios, o mejor dicho, cuando Dios me encontró, me alcanzó y Él tuvo misericordia de mí, entonces comprendí que lo que yo creía conocer de Dios era totalmente una ignorancia completa que tenía de Él. Ahora, cuando lo conocí en espíritu, supe que Él es un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios maravilloso, un Dios que no tiene nada que ver con las tradiciones de los hombres, con las religiones humanas, que no tiene nada que ver con todo lo que se conoce intelectualmente. Cuando se abre el corazón verdaderamente y se recibe a Jesús y se conoce su espíritu, en su presencia se morada en nuestra vida, comenzamos a conocer realmente a ese Dios del que muchos nos habían hablado. Y ahora sí podemos decir, como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no estos ojos, sino los ojos espirituales, los ojos del alma, los ojos del espíritu. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta linda mañana. Bendito el nombre del Señor. Oiga entonces lo que dice la palabra: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice: por eso Dios me perdonó. Por eso no se me contó como una blasfemia imperdonable,
como un pecado imperdonable, por cuanto lo hice en incertidumbre, en incredulidad. No lo hice conociendo a Cristo en espíritu. Cuando conoció Pablo o Saulo de Tarso a Cristo en espíritu, dice que iba en camino a Damasco con amenazas de muerte, con un grupo de soldados a su mando, con cartas de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que encontrara en Damasco y encarcelarlos, y si fuese posible aún hasta matarlos. Y iba con esa fuerza, ese odio, ese deseo de acabar con los cristianos. Y a medio camino dice que le resplandece una luz más fuerte que el sol en su mero esplendor, y aquella luz lo hace que caiga a tierra al instante. Y él solamente dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No distinguía quién era. ¿Por qué? Porque ya no era aquel carpintero que caminó por Nazaret, ya no era aquel que estaba clavado en una cruz. Ahora era en espíritu aquel conocimiento, aquel encuentro. Y la voz dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo seguramente que llegó a conocer a Cristo físicamente, pero no lo reconoció cuando miró ese resplandor de gloria, porque allí estaba mirando a Jesús ya en una manifestación espiritual. Y entonces solo dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te da cosas contra el aguijón. Y ahí Pablo fue transformado, fue cambiado en un nuevo hombre, y desde allí son perdonados sus pecados y comienza él una nueva vida. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a la escritura. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 7. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ananías y Safira, dice que ellos escuchan lo que un hombre, un creyente hizo, Bernabé. Y dice que él vendió una heredad y la puso a los pies de la iglesia, y fue grandemente alabado por aquel acto. Pero luego ellos dicen: pues qué bonito, mire cómo lo honraron y lo halagaron, y cómo hablan bonito de Bernabé por lo que él hizo. Pues hagamos también nosotros lo mismo, para que también hablen bonito de nosotros. Debemos de tener cuidado por qué hacemos lo que hacemos. No es solamente lo que uno hace, sino por qué hace lo que hace. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por jactancia. Nada hagáis para recibir honra de los hombres, porque ya esa será la recompensa que tendremos. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y la gloria del Dios de los cielos, para que Él sea glorificado. No para ser vistos, no para ser aplaudidos, no para ser de una manera exaltados humanamente, no. Hagámoslo todo para gloria de Dios. El primer problema que tuvieron ellos es que la intención por la que iba su corazón primeramente es que no iban buscando hacer algo por amor a Dios, sino por vanagloria propia, para que hablaran bien de ellos, para que se miraran bonito haciendo lo que estaban haciendo. Ahora dice que de repente, cuando venden la propiedad, reciben el dinero, y cuando miran el dinero dicen: pues es mucho lo que tenemos, ¿para qué lo damos todo? Demos una parte y digámosle a Pedro que en eso vendimos la propiedad. Es todo lo que la vendimos, y quedémonos con lo demás para nosotros. Y dice la palabra que cuando ellos llevaron el dinero a los pies de Pedro, dice que primeramente llega el esposo y le dice Pedro a Ananías: ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Estás seguro que en tanto? Sí. ¿Por qué has mentido contra el Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de este engaño, mintiendo contra el Espíritu y pecando así contra Dios?
¿por qué has hecho esto? Y le dice, hay los jóvenes a la puerta que te sacarán ahora de aquí. Y al instante cayó muerto y pereció. El juicio de Dios cayó sobre Ananías. Llega su esposa un rato después y le pregunta a Pedro, ¿vendieron en tanto la propiedad? Y dice, sí, en tanto. ¿Segura que en tanto? Sí, en tanto. Ahí vienen los que van a sacar tu cuerpo de aquí, como ya sacaron a tu esposo. Y murió y cayó instantáneamente muerta. El juicio de Dios cayó sobre esa pareja. Oiga bien usted esto. ¿Cómo es posible que por algo que en este tiempo presente juzgaremos como algo tan pequeño, pasar algo tan grande y tan grave? Digo algo tan pequeño porque la mayoría podríamos mirar esta situación como algo muy pequeño, como una simple mentira. Es decir, no robó a nadie, no hicieron nada malo, simplemente vendieron una propiedad y dijeron que lo habían dado todo y se quedaron con una parte. Simplemente una mentira de decir que en esto vendimos la propiedad, cuando en verdad no era en eso, sino que mintieron, la habían vendido en más y se habían quedado con una parte de lo que era el dinero de la venta. Entonces pregúntese usted, ¿por qué causa por una cosa tan pequeña cayó el juicio de Dios y murieron ahí Ananías y Zafira? Imagínese usted, si en este tiempo pasara lo mismo, ¿cuánto muerto no tendríamos dentro de la congregación? Si simplemente por una mentira, óigame, tendríamos un servicio fúnebre diario. Gracias a la misericordia de Dios, que Él tiene compasión de nuestras vidas y nos ayuda y es misericordioso. Pero la pregunta, ¿por qué? Si la iglesia primitiva viene en el mismo orden que la iglesia del presente, no es como algo que haya pasado antes de Cristo. Lo que pasó antes de Cristo pues es otra historia, porque era la ley y otras situaciones. Pero hablando de lo que es el tiempo presente, desde la iglesia primitiva hasta el presente, es un mismo orden el que hay. Pero ¿por qué entonces era tan sensitivo, por así decirlo, lo que se podía hacer deshonrando a Dios y había consecuencias graves, a diferencia del tiempo presente, que muchas veces se puede deshonrar a Dios de una manera mucho más grande y no sucede lo que sucedía en ese tiempo? ¿Por qué razón? Por esta razón, porque la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu Santo de Dios en el tiempo de la iglesia primitiva era una manifestación tan, pero tan palpable. Desde Pentecostés, aquel derramamiento tan general que se derramó sobre todo aquel grupo que estaba en el aposento alto, hasta cada momento que había conversiones, era una manifestación tan real. Imagínese usted, al grado que dice que el apóstol Pedro caminaba y traían a los enfermos y los ponían ahí a la orilla para que tan solo la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y estos se levantaban y eran sanos. No era la sombra de Pedro, ni tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder del Nazareno, el poder del Dios de los cielos. Era la presencia de Dios manifiesta en aquel lugar, era la presencia de Dios obrando en aquel lugar. Pero ¿qué quiero decir con eso? Lo que le quiero decir es que entre más Dios derrama de su bendición, de su presencia sobre una vida, más compromiso hay con Dios. Más compromiso hay con Dios. Más sensible se hace el Espíritu de Dios a lo más mínimo, a lo más sencillo. ¿Sí me explico? Entre más se aleja y entre menos conoce el Espíritu de Dios una persona, es como que aquí hay una persona que tiene una manifestación del poder del Espíritu de Dios sobre de él o sobre de ella de una manera grande y palpable. Y acá hay otra persona que apenas medio comienza a querer conocer a Dios en espíritu. Y de repente esta persona que apenas, como dice la Escritura, apenas le va amaneciendo, como que todavía hace muchas cosas, y esta otra persona dice, pero ¿cómo esa persona puede hacer todavía eso? Si yo me siento tan mal haciendo la mitad de lo que hace esa persona. ¿Sí me explico? Nunca nos comparemos unos a otros. Honra a Dios con lo que Él te ha dado y no te compares con nadie, porque Dios te va a demandar a ti de acuerdo a lo que te ha dado a ti.
Si Dios ha derramado mucha bendición sobre tu vida, si Dios te ha revelado su presencia, su manifestación en espíritu, entre más grande es esa revelación y esa manifestación, más grande es el compromiso con Dios y más peligroso es. ¿Usted recuerda lo que pasó con Moisés y su esposa Séfora? Dice la palabra que cuando ya fue iba de regreso para Egipto, ya se había casado, ya tenía hijos, y Séfora iba con él, y ya iban de regreso porque Dios ya le había hablado y le había dicho: ve, te he elegido para que libertes a mi pueblo. Y ahí iba Moisés en el camino, y dice que de repente en un ramada, en un momentito, le sale Dios al encuentro y quiso matar a Moisés. Hasta que Séfora se levanta apresuradamente, agarra un pedernal, una piedra afilada, y dice que agarra a uno de sus hijos y viene y lo circuncida y le corta el prepucio y lo circuncida. Y dice: esposo de sangre me eres a causa de la circuncisión. Y Dios soltó a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le iba a quitar la vida a Moisés porque no estaba obedeciendo, porque estaba fallando en una simple cosa: circuncidar a su hijo. Por eso Séfora ya sabía, y posiblemente ya habían hablado del tema. Qué casualidad que Séfora al instante supo qué hacer y dónde estaba el problema. Hermanos, cuando Dios nos habla y nos habla y nos habla en una área de arreglarnos, de alinearnos, es mejor hacer caso a la primera para no tener que venir a pasar consecuencias más duras o más fuertes. Obedezcamos, escuchemos, atendamos a la voz del Señor desde la primera vez que Él nos habla. ¿Por qué razón? Porque entre más conoces al Señor, estamos en un compromiso más grande y más serio y más grave. ¿Sí me comprende? Alguien dirá: hermano, entonces ya mejor no lo voy a conocer. Pues si no lo conoces, más riesgo tienes de perderte más fácilmente. Si nuestra única esperanza es Él. Amén. Venga conmigo a la palabra. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí está lo que estábamos diciendo. La iglesia primitiva era una abundancia, una manifestación enorme de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios obrando de toda manera y en toda forma. Por eso era más sensible lo que se hacía, cómo se vivía, en la conducta, el caminar. Una falta pequeña podía llevarlo a la muerte, como a Ananías y a Zafira. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios estaba palpable. Era algo no raro, era algo tan normal y tan natural mirar la gloria de Dios brotar aquí o allá, el poder de Dios obrando de una o de otra manera. Entonces, entre más se manifiesta esa gloria, ese poder, esa presencia, más compromiso hay para con el creyente. Analicemos lo que dice del versículo 47 en adelante. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Oiga aquí la situación que está hablando. Está diciendo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Será azotado grandemente. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de su señor. Mientras de que el otro siervo, vea cómo delante de Dios hay diferencia.
Dice el versículo 48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, el que no conocía la voluntad de Dios andaba ahí haciendo y deshaciendo, y no vino la misma calamidad sobre él. Vinieron pocos azotes, pocas consecuencias, pocas situaciones negativas. No fue lo mismo como este otro. Alguien dirá: hermano, ¿por qué yo, que soy hijo de Dios, en veces por cualquier cosita me va tan mal y me pasa esto y me pasa lo otro? ¿Por qué Dios me disciplina tanto? Porque te ama tanto. Porque Dios al que ama disciplina, y al que recibe por hijo lo azota. La disciplina no es señal de algo negativo, es señal del amor de Dios. Es señal del amor de Dios. Hermano, aquel que conociendo la voluntad de su Señor, dice, no hace lo que tenía que hacer, dice, va a ser azotado. Vienen consecuencias, viene el Señor a azotarlo. Pero dice, ¿pero por qué? Porque conoces la voluntad de tu Señor, porque eres hijo de Dios y no estás haciendo la voluntad de tu Señor. Pero mira, aquel otro tampoco le está haciendo, y peor tantito, está haciendo cosas dignas de azote. Aquel sí merece ser azotado. Aquel incrédulo, aquel borracho, aquel mujeriego, aquel que no respeta a nadie. ¿Por qué aquel no es azotado? Porque aquel no conoce lo que tú conoces. Aquel no conoce la gloria de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Aquel ignora lo que tú ya conoces. Por eso no te compares. Aquel que hace lo malo sin conocer la voluntad de Dios, dice, recibirá pocos azotes. O sea, está hablando de disciplina. No está hablando de que va a ser castigado en la eternidad poco y otro mucho. No, no, está hablando de esta tierra. Los azotes significan la disciplina en esta tierra. ¿Qué tanto va a ser? ¿Qué tantas consecuencias va a sufrir o puede sufrir uno que hace cosas dignas de azotes sin conocer la voluntad de Dios? Dice, ese recibirá pocos azotes, porque Dios comprende que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce a Jesús en espíritu. Y este otro sí conoce la voluntad de su Señor y no hizo nada digno de azotes, pero tampoco hizo lo que debería de hacer. No hizo lo que Dios le había encomendado, y dice, ese puede recibir azotes, hasta muchos azotes. ¿Pero por qué? Porque conoce. Para conocer la voluntad de Dios no simplemente es tener un entendimiento intelectual. La voluntad de Dios se revela en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo en espíritu y en verdad. Ahí la voluntad de Dios se revela. Cuando tienes un encuentro con Dios, cuando conoces a Dios en espíritu, la voluntad de Dios se revela a tu vida. Comienzas a sentirte diferente. Comienzas a sentir que ya no debes de hacer esto, que ya no debes de hacer lo otro, que ya no es correcto hablar de esta manera. Y comienzas algo dentro de ti. El Espíritu de Dios comienza a apartarte, a dirigirte, a guiarte y enseñarte ahora el camino nuevo que es en Cristo Jesús, en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces termina diciendo, mas el que sin conocerla hizo lo digno de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. No solamente es pedir y recibir, es entender el compromiso que tenemos para con Dios. Y Señor, bendíceme, bendíceme. Tengamos cuidado con cuánto pedimos y cuánto recibimos, porque entre más recibes, más te comprometes con Dios, más compromiso hay con Dios. Me explico, hermanos. Vamos a la palabra, venga conmigo. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrentar al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oiga, la diferencia de lo que pasaba antes, de lo que hacíamos antes, de cómo vivíamos antes, de recibir el verdadero conocimiento de la verdad, el verdadero conocimiento de Cristo en nosotros, conociéndolo en espíritu y en verdad. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, lo primero que debemos de analizar en este pasaje es, debemos de cuidarnos. Ahora que ya conocemos de Dios, ahora que hemos conocido la palabra, ahora que hemos conocido a Cristo en espíritu, debemos de cuidarnos, cuidar nuestra vida, nuestra alma. Pero dice, pero si pecaremos, o el que pecare, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Primeramente, ¿será que después de que conocemos a Cristo ya nadie peca? ¿Nadie vuelve a cometer ni un solo pecado? Si dijéramos que nadie peca después de conocer la verdad, entonces contradeciríamos la palabra, porque Juan dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante, que todos aún pecamos, aún ya conociendo la verdad, y el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. O sea, todos seguimos pecando. Pero entonces, si todos seguimos pecando, ¿por qué aquí dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados? Esta escritura tiene dos aplicaciones. Déjeme digo primero la primera. La primera aplicación tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? No está hablando de cualquier pecado, sino está hablando en exclusivo dos clases de pecado. El primer pecado del que está hablando es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque analicemos y vea cómo dice. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, haber conocido a Cristo en espíritu, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, eso es lo que le espera a una persona que ha blasfemado contra el Espíritu. ¿Qué más? Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pisotear la sangre de Cristo, tener por inmunda la sangre de Cristo, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Una de las maneras como se cumple esto es cuando una persona blasfema contra el Espíritu, habla, maldice a lo que es Dios, a Cristo Jesús, y comienza a levantarse contra Dios, contra Cristo. Ahí está teniendo por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Está haciendo afrenta al Espíritu de gracia que lo redimió. Se aplica, una de las aplicaciones es directamente a una persona que blasfemia contra el Espíritu, porque dice que esa persona dice que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto y hace afrenta al Espíritu de gracia, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que una de las primeras aplicaciones de este pasaje no es cualquier pecado, sino es la blasfemia contra el Espíritu. Esto se cumple en una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, hace afrenta al Espíritu de gracia, va en contra de él. Dice que
pisotea al Hijo de Dios tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces ese es uno de los cumplimientos. Segundo cumplimiento es cuando una persona cae en lo que es el pecado de muerte. Este pasaje se aplica de esa manera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ya no hay esperanza para una persona que cae en pecado de muerte? Claro que sí. Pero oiga cómo dice la palabra en el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no hay esperanza? No. Cuando solamente ha pecado y ha caído en pecado de muerte, sí hay esperanza todavía. No ha blasfemado. Cuando ya no hay esperanza es cuando ha blasfemado. Pero si cayó en pecado de muerte, todavía hay esperanza. Pero entonces, ¿por qué dice aquí que ya no hay más sacrificio por los pecados? Lo que significa lo siguiente, es decir, nadie puede ser salvo por sacrificios. El único sacrificio que lo salva a uno es el de Cristo. Pero aún el de Cristo, cuando uno peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no está ahí abierto como para decir: oh, voy a correr, caí en pecado de muerte, Señor, cúbreme con tu sangre, punto y aparte, me levanto y ya está listo el asunto. No es así. No es tan fácil de esa manera. Porque aquí dice: ya no hay sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Quiere decir, ya no puedo correr al sacrificio y simplemente: Señor, perdóname, límpiame y ya estuvo. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya no hay sacrificio por los pecados, ¿qué me queda? Lo único que me queda es la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es grande para aquel que se humilla, para aquel que se arrepiente, para aquel que le busca de todo corazón. Si se humilla, Dios tendrá misericordia de él, porque Dios no puede desechar un corazón contrito y humillado. Esa es la palabra que Dios le dio a David. Él cayó en pecado de muerte, pero dice la palabra que él se humilla, se humilla, se humilla y se humilla. Y llega un momento que dice: sacrificios y ofrendas no los quisiste, no fue suficiente, nada de eso sirvió. ¿Qué pude hacer entonces? Solamente descubrí que me tuve que humillar, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, son el corazón doblegado, el corazón arrepentido. Esa es la única manera de ser restaurado de un pecado de muerte. De otra manera se cumple esta palabra si no hay ese arrepentimiento. Amén, hermanos. Vamos a la palabra. Veamos qué dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Oiga, qué tremendo. Esta escritura de Hebreos 6 va de la mano con Hebreos 10, 26. Y nos habla aquí: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Está hablando de caminar, de avanzar, de crecer. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Cuál es ese fundamento de arrepentimiento de obras muertas? El fundamento de arrepentimiento de obras muertas es aquel arrepentimiento
que uno se sigue arrepintiendo por la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa. Y hoy me arrepentí porque caí en el mismo pecado, y mañana me vuelvo a arrepentir porque hice lo mismo, y la próxima semana es el mismo arrepentimiento. Es un arrepentimiento muerto, es de obras muertas. No es un arrepentimiento genuino, porque es un arrepentimiento que vuelve a recaer y a recaer y a recaer y a recaer en obras muertas. Amén. No es malo que hoy te arrepientas por este error y mañana por aquello otro y pasado por aquello otro. Eso es más normal. Todos estamos en ese caminar y en ese desarrollo. Todos tenemos algo de que arrepentirnos día con día. Una conducta mal, una mirada mal, un sentimiento mal, un pensamiento mal, una palabra mal, diferentes cosas que hacemos. Siempre tenemos algo de que arrepentirnos, pero cuando se convierte en un patrón, que hoy me arrepiento por esto que hice, porque critiqué al hermanito, y mañana lo vuelvo a criticar. Perdóname, Señor, porque ya lo critiqué otra vez. Y pasado, Señor, ya lo volví a criticar otra vez. Tú sabes, perdóname. Y cada semana está ahí con lo mismo. Eso es un arrepentimiento vano, de obras muertas. No avanza, no crece, no se desarrolla, porque siempre está patinando en lo mismo. Cayó en un círculo vicioso. Dice, no echando otra vez el arrepentimiento, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Cristo. No, dice, vamos adelante, vamos creciendo, vamos caminando, vamos a la perfección, vamos hacia el reino de los cielos. Despojémonos de todo eso y vamos creciendo en el hombre del Señor y en el amor del Señor para la gloria de Dios. Es lo que el Señor nos dice. Ahora agrega y dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Ahora agrega y dice el versículo 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Está hablando de lo celestial, de conocer a Cristo en espíritu, ser iluminados, tener entendimiento espiritual y gustar del don celestial, el espíritu, la presencia, la gracia de Dios, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo esto lo que está hablándonos es haber probado lo celestial, haber conocido a Cristo, ya no como una religión, ya no como una tradición, sino lo hemos conocido en relación personal, en un conocimiento espiritual. Y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra. Oiga, la buena palabra, no cualquier palabra, la buena palabra. Hay gente que dice, hermano, y yo quiero buena palabra. Tenga cuidado con la palabra que oye, porque el gustar de la buena palabra es un tremendo compromiso con Dios, que mejor fuera no haber escuchado una buena palabra que escuchar una buena palabra y seguir con la misma vida. Más justificación tiene el que no ha escuchado buena palabra, el que ha escuchado una palabra rutinaria, una palabra simplemente intelectual, vacía, que no trae algo del Espíritu de Dios, que aquel que ha escuchado una buena palabra con revelación, con gracia, con unción de parte del Dios de los cielos. Hay un compromiso más grande. Entre más buena palabra escuchas, más compromiso hay para con Dios, más nos comprometemos para con Dios. Entonces dice, y gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero. O sea, Dios comienza a darnos adelantadas de las bendiciones y de los poderes y las glorias venideras. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, etcétera, etcétera. Lo mismo que hablaba en Hebreos 10, 26 en adelante. Ahora, si yo preguntara, hermano, ¿cuántos? Dice, y recayeron. Dice, ya no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. Bueno, ¿quién no ha recaído en una falta, en una mentira? Dejó de mentir, ya no dijo esto, y de repente recayó y volvió a decir una mentira. Yo creo que todos, sin excepción, hemos recaído en más de una cosa. Recaer es volver a caer en el mismo error que cometíamos antes de conocer al Señor. Repito, algunos recaen en la mentira, otros recaen en los celos, otros recaen en la amargura, en el odio, en diferentes cosas, en la envidia, en tantas cosas. Entonces, pero recayeron, dice, ya no hay posibilidad de ser restaurados. Pero no está hablando de cualquier recaída.
¿Cómo sabemos que no está hablando de cualquier recaída? Primeramente porque sería controversial con la misma palabra. La Biblia dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces vuelve a levantarse en el nombre del Señor. Pero los impíos caerán y quedarán postrados y no se levantarán. Pero el justo 7 veces caerá y 7 veces se levantará. Entonces, ¿cómo es que si alguien recae ya no hay esperanza? Si la misma palabra dice que 7 veces puede caer y 7 veces se vuelve a levantar. Oiga cómo lo dicen otras traducciones para entenderlo mejor. Del versículo 6, cómo hablan de recaer. Por ejemplo, la Biblia de nuestro pueblo lo dice de esta manera: si después apostatan, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos se están crucificando de nuevo y exponiendo a la burla de todos al Hijo de Dios. Está hablando de apostatar. La Reina Valera 1865 dice de esta manera: y han caído en apostasía, serán renovados de nuevo, o mejor, o no pueden ser renovados de nuevo para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Otra versión lo dice de esta manera: pero que han caído en la apostasía, revivificarlos otra vez al arrepentimiento, porque de nuevo fijan en un madero al Hijo de Dios para sí mismos y lo exponen a la vergüenza pública. En otras palabras, una de las traducciones más correctas de recaer en este pasaje no está hablando de una falta, de un error, de una cosa sencilla. Está hablando de la apostasía. Dice: y apostataron, dicen diferentes versiones, y después apostataron. Quiere decir, esta recaída no es cualquier tipo de recaída, es una apostasía. La apostasía va de la mano con la blasfemia contra el Espíritu Santo. La apostasía es haber abrazado una vez la fe en Cristo, haber creído en Él, haberlo conocido, haberlo amado, haberse recostado en su pecho, haber sentido su gloria encima de uno, saber lo real y lo verdadero y lo fiel y lo hermoso que Él es, y de repente darse la vuelta y decir: eso es pura mentira, es puro engaño, es pura burla. Ahí los hermanos, ahí las iglesias, y comenzar a hablar negativamente en contra, burlándose, poniéndose en contra de, oponiéndose a lo que un día profesaron, a lo que un día abrazaron, en lo que un día creyeron, en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Ahora ya no hay Dios, ahora no es cierto, ahora son puras mentiras, puros hipócritas, pura mentira, pura falsedad. Esa es señal de que va en camino a la apostasía una persona. Hermano, guarda la fe en Cristo Jesús, pase lo que pase. Nunca reniegues de quién Él es, nunca te olvides de lo que Él ha hecho por ti, nunca te olvides de su bondad. Si caes, si tropiezas, sigue levantando tu mirada al único que tiene misericordia para poder levantar tu vida del mismo lodo cenagoso. Aleluya. Sigue con tu mirada en el Rey. La apostasía es terrible. Veamos el último pasaje, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí le termino. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, en Hebreos 6 no nos está hablando tampoco de cualquier pecado, nos está hablando del pecado de la apostasía. Veamos cómo dice el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oiga bien, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía está floreciendo en estos días como nunca antes. La apostasía se está manifestando de una manera increíble. ¿Y cómo se manifiesta la apostasía? ¿Qué hay? ¿Qué hace una persona cuando apostata? Hace lo que dice el versículo 4: lo que hará
aquel personaje llamado Anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La apostasía no quiere saber nada de Dios, reniega, maldice, habla en contra, se opone a todo lo que un día abrazó, todos los principios y fundamentos de fe en Dios. Ahora es lo contrario, se levanta contra todo lo que es Dios, se opone a todo lo que es objeto de culto, no quiere creer en Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién detiene para que se manifieste ese personaje? Lo único que lo detiene es el Espíritu de Dios sobre la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la sal de la tierra. La iglesia de Cristo es la luz de este mundo. Cuando la iglesia de Cristo es arrebatada a los cielos, entonces se manifestará aquel inicuo. Lo único que está estorbando para que no se manifieste ese personaje es la iglesia del Señor, que somos la sal de la tierra. La sal preserva la tierra que no se corrompa. La luz la preserva para que no se oscurezca en completo. Pero cuando la iglesia sale, se acaba la sal y la tierra se corrompe, se va la luz y queda en tinieblas plenas esta tierra, esta humanidad. La iglesia sale. Luego dice el versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si tú no recibes el amor de la verdad para ser salvos, ahora que es el tiempo de Dios, mañana que venga ese personaje y que la iglesia ya no esté aquí, será demasiado tarde. ¿Por qué digo será demasiado tarde? Oiga lo que sigue diciendo: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos que aún están esperando quedarse para ser salvos después de que Cristo levante a su iglesia, pensando de que si no me voy en la primera, me voy en la segunda. Si no me voy cuando Cristo venga por su iglesia la primera vez, pues después me dejo decapitar, me dejo mochar la cabeza y me voy con el Señor. Hermano, si no puede ser fiel ahorita que no hay tanta presión, será fiel cuando tendrá todo ese engaño de maldad y de persecución, como no se imagina que lo será en el tiempo de la gran tribulación o ira de Dios. Si en este tiempo, mis hermanos, no nos afirmamos y nos afianzamos que no hay ese personaje haciendo prodigios y señales mentirosas para engañar a todos los que se quedan, podremos resistir cuando ese personaje se presente. Todos dirán: ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios. Miren el poder que tiene, miren los milagros que hace, miren las maravillas que hace. Dice que ese hombre, ese personaje vendrá con todo poder de engaño para engañar a la humanidad. Ahorita está restringido ese poder, entonces no estará restringido. Pero si alguien logra escapar a ese poder del enemigo, dice Dios: yo me encargaré de enviarle un poder engañoso a todo el que se quede. ¿Y para qué le vas a enviar un poder engañoso, Señor? Para que sea condenado y crea a la mentira y sea condenado por cuanto no recibió el amor de la verdad para ser salvo. Si no te escapas, o mejor dicho, si te escapas de la persecución terrible, caerás en el engaño de la desilusión de las señales mentirosas del anticristo. Y si lograras escapar de él, de Dios no escapas. Dios dice: enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso yo no creo que haya una segunda oportunidad, porque Dios dice claramente que Él va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy se predica el amor de la verdad para ser salvos, el amor de la verdad para arrepentirnos, el amor de la verdad para restaurarnos, el amor de la verdad para volvernos
acercarnos a Dios, el amor de la verdad para ponernos a cuentas con Dios. Hoy se predica el amor de la verdad. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser que ya no haya oportunidad. Pero hoy hay gracia de Dios para aquel que abre su corazón y quiere recibir el amor de Dios para ser salvo de la maldad. Alguien dirá: hermano, yo tengo mi religión, ¿de qué voy a ser salvo? Vas a ser salvo del pecado, de la maldad. Que aunque tenga religión, la religión no te arranca las maldiciones, no te arranca el mal carácter, no te arranca el vicio, no te arranca la droga. Nadie te puede arrancar el pecado. Solo abrir el corazón a la preciosa sangre de Cristo Jesús, que lo limpie, que lo lave. Él es el único que restaura, sana, bendice, liberta al hombre de una manera plena para gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie y no me pase nadie al frente todavía, por favor. Póngase de pie. Voy a pedirle al grupo de alabanza, si están acá, que pasen. No quiero terminar este mensaje ni esta serie sin dar la oportunidad. Si hay alguien, un hombre, una mujer, que no ha entregado su vida a Cristo y que hoy quieres abrir tu corazón para recibir el amor de la verdad, el amor de Dios, el amor de Cristo en tu corazón, yo te invito que vengas en estos momentos acá al frente. Que vengas si eres un hombre, una mujer que necesitas a Cristo en tu corazón, que necesitas su amor para ser salvo de la maldad y del pecado. No salgas de este lugar en esta mañana con tu misma vida, sin Cristo en tu corazón. Dale una oportunidad a Cristo de cambiar lo que nadie más puede cambiar, de hacer lo que nadie más puede hacer en tu vida. Él te ama y Él te quiere bendecir. Él te ama y Él te quiere bendecir. Todo aquel que quiere entregar su vida a Cristo, no tenga pena, no le dé pena. ¿Por qué razón? Porque, mi hermano, el Señor dijo: el que me confiese delante de esta generación, yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Y el que se avergüence de mí delante de esta generación, yo también me avergonzaré de él. Dios bendiga a esta mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. Dios bendiga. Una sola alma provoca fiesta en el reino de los cielos. Provoca una fiesta cuando se arrepiente y viene a los pies de Cristo para ser salva, para recibir el amor de la verdad, para ser salva. Aleluya. Pero yo sé que aquí hay más que una mujer. Qué triste que salgas de este lugar sin Cristo en tu corazón. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos es para gente valiente. Se necesita valor para decirle sí a Jesús. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Se necesita valor, más que para gritar y maldecir, más que para pelear, más que para hacer tantas cosas. Se necesita valor para decirle a Jesús: te necesito en mi vida. Necesito tu amor para ser salvo, salva de todo lo que me rodea, de todo lo que me acecha, de todo lo que me persigue y no me puedo liberar de ello. Necesito tu amor, Jesús, para ser salvo. Aquí hay más hombres, mujeres que necesitan a Cristo. Dios bendiga este matrimonio. Dios bendiga esta pareja. Aquí está bien. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga a este joven. Dios te bendiga por esa decisión. Dios te bendiga. Abrir el corazón a Cristo no es una vergüenza. Abrir el corazón a Cristo es la honra más alta que pueda haber para un ser humano. Es el privilegio más grande.
Dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio trae salvación, el Evangelio trae restauración, el Evangelio trae vida eterna, el Evangelio cambia nuestras vidas. No te avergüences del Evangelio, es poder de Dios, aleluya. Es poder de Dios, aleluya. Es poder de Dios, aleluya. Dios te bendiga, varón que has pasado, mujer que has pasado. Y tú que estás indeciso todavía, y tú que estás en tu asiento todavía claudicando, ya no sigas claudicando, decídete hoy. Cristo te ama, Cristo tiene vida eterna para ti, Cristo quiere salvar tu alma, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere perdonar tus pecados. Ven a los pies de Jesús, porque nadie te ama como Él, nadie te ama como Él. Nadie te ama. Nadie, ninguna mujer, ningún hombre, ni un padre, ni una madre te ama como Dios. Nadie te ama como Él. Pues nadie te ama. Decláralo. Nadie te ama como Dios. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Porque nadie te ama Nadie te ama como Dios. Amén. como yo. Sí, tenlo por seguro. Nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Jesús. Él no lo dijo con palabras, Él lo mostró con hechos. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay un hombre más, una mujer más, antes de orar, ven acá, hombre, mujer, y deja que Cristo cambie tu vida. Lo que tú no has podido hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que tú no puedes cambiar, Cristo lo puede cambiar. Lo que tú no puedes romper, Cristo lo puede romper. Ven a sus pies, porque Él te ama, Él te ama, Él te ama. Dios bendiga a estos varones valientes que hoy se deciden a venir a los pies de Cristo. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y te quiere bendecir y te va a bendecir, porque estás abriendo tu corazón a Él. Estás abriendo tu corazón a Él. Nadie te ama. Si nadie te ama como Dios. Fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama. Nadie te ama. Pues nadie te ama como yo. Oh, sí, Pues Señor. nadie te ama. Lo creemos, lo confesamos, lo recibimos. Mira la cruz. Mira la Fue cruz. por ti, fue porque te Oh, sí. Pues nadie te ama como Jesús. nadie te ama. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama Pues nadie te ama como Jesús. como yo. Amén. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama Nadie te ama como Jesús. como yo. Sí, como Él. En estos momentos, si hay un hombre más, un joven más, una jovencita, una mujer, ven a Cristo. Si no hay nadie más, hermanos ministros que estén acá presentes, acérquense, pongan sus manos sobre mis hermanos, hermanas diaconisas que estén presentes, acérquense cada una hermana, y vamos a hacer una oración. Repite esta oración conmigo. Yo solo te voy a guiar, pero tú abre tu corazón. Aún si quieres usar tus propias palabras, puedes hacerlo.
Lo único que vamos a hacer es a pedirle a Jesús que venga a tu corazón, que se convierta en el Señor de tu vida, en el Rey de tu vida, en tu Dios, en tu Salvador. En estos momentos dile: Señor mío, yo reconozco en esta mañana que soy pecador, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos, y te pido perdón. Me arrepiento de todo eso malo que he hecho. Te pido que me laves de toda mi maldad, que me limpies de todos mis pecados. Con tu preciosa sangre limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Gracias, Señor, por esta segunda oportunidad que me das a una vida nueva. Gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo. Perdóname, ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Yo te pido que vengas a mi corazón y te conviertas en el dueño, en el Señor de mi vida, de mi voluntad, de mi corazón, de mi pensamiento. Te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora oren directamente, mis hermanos ministros y diaconisas. Oren directamente por ellos, por ellas. Pidan a Dios que bendiga sus vidas. Pidan a Dios que fortalezca su caminar. Que esa semilla que hoy se siembra en sus corazones produzca un fruto abundante. Este lugar Que cambie las vidas, de adoración, que cambien los corazones. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí. Gracias, Señor. Gracias Y por te esta adoro. que hoy viene a tus pies, que hoy viene rendida, reconociendo su necesidad. Jesús, pon en ella todo tu amor, pon en ella tu paz, pon en ella tu espíritu, Jesús, y arranca de ella todo lo que no te agrada, todo lo que le estorbe, todo lo que no se agrada de tus ojos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llena este corazón después de ser lavado con la sangre preciosa de Jesús. Ahora llénalo con el poder de tu Espíritu Santo. Llena toda su vida, su mente, su corazón. Llénala de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias. Y te adoro. Gracias. Gracias. Bendice a tu Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Padre. Recibe a tu hija. Recibe, Yo te adoraré, Señor. recibe.
recíbela como tu hija. Tómala en tus brazos, tómala en tu seno, llénala de tu amor. Oh, gracias, Padre. Gracias. Que tu sangre cubre esa vida. Que tu Espíritu Santo la llene, la inunde, la cuide, la proteja. La pongo en tus manos, Jesús. Renuévala, restáurala de una manera especial, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Maestro. La obra que tú comienzas, tú la terminas, mi Dios. Esa es nuestra confianza. Cumple tu propósito en esta vida y haz tu voluntad en ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. De la cabeza a sus pies, limpia y lava con tu preciosa sangre esta vida. Dale una vida nueva, completamente plena en ti. Todo vacío llénalo con tu amor. Todo lo sucio quítalo. Y todo lo que necesite tráelo a su vida. Bendícela, escóndela en el hueco de tu mano. Protégela ahí contra todo lo malo que quiera venir. En el nombre de Jesús.